Buenas noches. Las imágenes que estamos viendo no son de una de esas zonas afligidas de México, de esas zonas usurpadas por los grupos criminales. No, son imágenes de esta noche en la emblemática Plaza Antara, en la zona de Polanco, una de las zonas más cuidadas de la capital y del país, y donde supuestamente se aplica con éxito el llamado blindaje Miguel Hidalgo. Así, con ese descaro, 4 hombres entraron a robar una joyería a la Plaza Antara durante 4 minutos. No tuvieron que dispararle a nadie porque nadie los interrumpió. Los policías desarmados no pudieron hacer nada para evitar el robo. Los policías armados no llegaron. Ahí están las imágenes. Clientes de Plaza Antara grabaron desde distintos ángulos un asalto a la joyería Berger, en el que participaron por lo menos 4 hombres, quienes huyeron sin que nadie intentara detenerlos. A las 7:05 de la noche, los ladrones entraron por la calle Cervantes y llegaron directamente a la joyería Berger. En los videos se observa a 3 hombres golpeando los mostradores con hachas y mazos, mientras uno más vigila. Este hombre tiene una pistola en la mano y amaga al guardia de seguridad de la plaza, quien está tirado en la zona de valet parking. El guardia, quien no porta arma de fuego, logra lanzar una alerta con su radio. De los 3 mostradores, el primero que se venció fue el de la izquierda. El ladrón de la capucha negra saca por un hueco del mostrador los relojes marca Rolex. Después, el mismo sujeto de la capucha se dirige al mostrador de un lado y saca más relojes por un pequeño hueco que se abrió. Las cámaras de seguridad de la plaza registraron la salida de los asaltantes a las 7:09 de la noche. La operación duró apenas 4 minutos, en los que se alcanzaron a llevar 15 relojes. ¿Tú dónde te encontrabas? Estaba en el segundo piso. ¿Y qué escucharon? Pues nomás escuché que estaban quebrando la ventana, no escuché balazos, pero había alguien que tenía una arma. ¿Estaban utilizando mazos? Algo así como hachas. Sí, se llevaron los relojes ahí. ¿Vieron la marca y todo eso? Me imagino que eran Rolex y Cartier. Y lo que vamos a pedir a los centros comerciales es que refuercen sus medidas de seguridad porque son responsables de la seguridad interna y al exterior, sobre todo en aquellos comercios que hay artículos de alto valor. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que no hubo detonaciones de arma de fuego y que nadie resultó herido. Confirmó que algunos de los asaltantes huyeron en una motocicleta, a la cual le dieron seguimiento con las cámaras de vigilancia de la ciudad, pero hasta el momento no han dado con los responsables. Es táctica de la policía, es una prudencia extrema. Lo cierto es que hay asaltantes, a ver si podemos ver de nueva cuenta las imágenes, hay asaltantes que en una de las zonas supuestamente más cuidadas del país, en una de las plazas comerciales de más lujo de la Ciudad de México y del país, hay 4 hombres que se pueden dar el lujo de presentarse a las 7 de la noche y tomarse 4 minutos para golpear así, destruir los cristales y llevarse en esta ocasión un buen número de relojes. Ahí al lado veíamos un policía, el policía pues llamó, pidió refuerzos, pidió auxilio. No sabemos si en Antara exista una policía o personas armadas que quizá tomaron la decisión de no hacer nada. Pero lo que queda, quizá lo más noticioso de esa imagen que estamos viendo, es como a esa hora, en ese lugar del país, 4 asaltantes se tomaron a la luz, a la vista, ante las cámaras, 4 minutos para robarse unos relojes. El jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró en Twitter que la policía da seguimiento a estos hechos y prometió que los ladrones van a ser detenidos. La Fiscalía de la Ciudad de México informó también que sus peritos ya están en el lugar, están haciendo la investigación, están recabando videos, calculando el monto de lo robado. Seguramente están pues pidiéndole declaración a los guardias, a las personas de vigilancia que estaban en ese lugar, quienes seguramente, y sabiendo que todo esto quedó registrado en un video, van a dar un relato de lo que ocurrió.
Seguramente así ocurrirá y por lo pronto pues en eso está la autoridad. Queda este inicio de semana con las imágenes, ¿quién diría? Las imágenes del robo en Antara, en la plaza Antara, en la zona de Polanco. El presidente López Obrador respondió a las alertas de viaje que emitió el gobierno de Reino Unido en el fin de semana por la inseguridad. Piden allá, hablan de 10 estados de México que no recomienda el gobierno de Inglaterra a sus ciudadanos que vengan a visitar. El presidente López Obrador dijo que está bajando la incidencia delictiva y que México, así dijo el presidente, es un país bello y seguro. Están mal informados, tampoco les hacen mucho caso sus conciudadanos, porque está Cancún lleno. Y decirle a los ciudadanos ingleses que no hay nada que temer en México. Y son muy pocos los sitios donde hay violencia, muy pocos. Se entiende que un presidente tenga que transmitir tranquilidad, tenga que transmitir futuro, pero queda esa frase, son muy pocos los lugares en México que hoy, esta noche, no son seguros. Palabra del presidente López Obrador. Vamos a regresar al tema al final del programa. Y bueno, precisamente hoy la gobernadora de Quintana Roo anunció 2 cambios en su gabinete de seguridad. Tras la renuncia de Óscar Montes de Oca, la gobernadora designó como fiscal interino a Raciel López Salazar, exfiscal de Chiapas y exsecretario de Seguridad de Puebla. Además, la gobernadora Mara Lezama nombró al capitán de navío Julio César Gómez Torres como secretario de Seguridad en lugar del contraalmirante Rubén Ollarvide. El domingo 3 de septiembre, la alianza opositora a Morena, los opositores, van a dar a conocer el nombre de su candidato presidencial. Son 15 los aspirantes. Hoy se reunieron así. Número 2. Senadora, número. Adelante, por favor. Yo soy el 10. La mejor calificación, 10 perfecto. Xochitl, ¿qué número? 13. Ay, dale la buena suerte. Buenas. El 15. No hay quien tomarlo. 15 aspirantes a la candidatura presidencial ocuparon hoy una silla por sorteo. Todos estaban en la primera fila, listos para escuchar que había un acuerdo. El domingo 3 de septiembre, el frente opositor tendrá el nombre de quien lo representará en la boleta electoral del 2024. De ellos, de 15, quedará uno o una. Los aspirantes llegaron desde temprano, todos al mismo lugar, pero para atender reuniones por separado. Antes del anuncio del acuerdo, hubo desayuno familiar. Los perredistas por un lado, los priistas por otro. Vénganse, ¿por dónde es, jóvenes? Y los del PAN aparte, cada uno presumiendo sus figuras en pasarelas de ocasión. ¿Cómo elegirá el frente opositor a su candidato? La elección interna contempla 3 etapas. La primera es el registro de aspirantes que inicia el 4 de julio. El requisito establece que los inscritos deberán presentar un respaldo mínimo de 150,000 firmas. Quienes logren reunir las firmas pasan a una segunda etapa en la que se organizarán foros donde presentarán su visión de México. Luego de estas presentaciones se realizarán encuestas para elegir solo a los 3 aspirantes con mejores resultados. Y los mejor calificados pasarán a la tercera y última etapa donde habrá 5 nuevos foros y más encuestas. El 3 de septiembre se darán a conocer los resultados de las encuestas y habrá una elección primaria en la que solo podrán participar los ciudadanos que se hayan registrado en una plataforma electrónica en la primera etapa. ¿No son demasiadas aduanas? Estamos listos, decididos
quiero, puedo y debo encabezar un movimiento colectivo de la sociedad y los partidos políticos. Estoy decidido. Pero las certezas de Santiago Krill no las compartieron todos. No Gustavo de Hoyos, por ejemplo, el único aspirante ciudadano quien desde temprano mostraba sus reservas. Ya trae dudas, Gustavo. Mire, tengo una expectativa para escuchar qué es lo que nos plantean los presidentes de los partidos. Ha sido un proceso largo de diálogo que han tenido ellos y bueno, en base a lo que nos comuniquen, pues ya decidiremos lo que nos entre. Otra aspirante que prefirió no calificar el método fue la senadora Lili Téllez. A su llegada dijo que esperaría el anuncio. Durante el acto no manifestó entusiasmo. Ofreció aplausos lánguidos y pocos comentarios a una muy platicadora Beatriz Paredes que se sentó a su lado. Al final de los discursos quedaba saber si el método la dejaba satisfecha. ¿Despejadas las dudas? Todavía no. Voy a, porque apenas conocí ya más a fondo el método, pero necesito analizar el método. Pero ya pronto voy a decidir. Eso es lo que sigue, definirse. Terminar con las proclamas para entrarle al trabajo de campo y pescar voluntades, a ver quién gana. Porque antes de las fiestas patrias, la cartelera principal del 2024 debe tener sus nombres. Y queda la fotografía. Más tarde en sus redes sociales, la senadora Lili Téllez publicó una lista con 50 preguntas, 50 dudas relacionadas con el método de selección del aspirante y estas reglas del proceso del Frente Amplio. Dice Lili Téllez que son 50 preguntas que se deben considerar en aspectos como la legalidad del método, la fiscalización, también habla de financiamiento, organización. Un ejemplo, lo veíamos ahí, preguntaba, ¿qué sucede si un aspirante gana la encuesta pero pierde la primaria? ¿O qué pasa si un aspirante gana la elección primaria pero no la encuesta? Así queda por lo pronto la lista de quienes intentarán convertirse en candidato presidencial del Frente Amplio opositor para el 2024. Son los que estuvieron presentes en el acto de hoy: Beatriz Paredes, Lili Téllez, Gustavo de Hoyos, José Luis Preciado, que reapareció por ahí, Alejandro Murat, Ildefonso Guajardo, Claudia Ruiz Massieu, Juan Carlos Romero Hicks, Gabriel Cuadri, Santiago Krill, Silvano Aureoles, José Ángel Gurría, Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid, y quizá habría que agregar ahí como número 16 a Miguel Ángel Mancera, que estaba en un recorrido fuera de la Ciudad de México y quien también ha dicho que le interesa, sería el número 16 de esta lista. Y por lo que se informó hoy, el candidato del bloque opositor, de PRI, PAN, PRD y la Alianza Cívica y los grupos ciudadanos, va a estar 3 días antes, va a ser conocido 3 días antes que el de Morena. El domingo 3 de septiembre se conocerá a Lili Téllez, a Enrique de la Madrid, a Beatriz Paredes, a Xóchitl Gálvez como candidato o candidata a la presidencia. Y el miércoles 6, si no cambian de fecha, se sabrá si Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Dan Augusto López serán el candidato de Morena. Ayer, por cierto, declinaron participar en este proceso el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Expresaron pues distintas divergencias sobre el método que se anunció, pero los dos se bajaron, no buscarán ya ser candidatos presidenciales. El presidente López Obrador dijo que todo esto que acabamos de ver es una faramalla. Ahora el jefe es Claudio X, hijo. Ese es el que va a decidir. Todo lo demás es pura faramalla. Se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. La oligarquía corrupta se está poniendo de acuerdo, está usando a estas personas, a estas 15 personas que vimos aquí, para llevar a cabo una faramalla.
Mientras tanto, los aspirantes de Morena siguieron con sus actividades, aunque Claudia Sheinbaum se reunió con jóvenes activistas y académicos que dijeron que se suman a su proyecto. Fue una actividad cerrada, pero ella compartió este video en redes sociales. Adán Augusto López estuvo en Mazatlán y en Culiacán. Otra vez criticó al Poder Judicial y pidió una reforma a fondo. También dijo que los de la oposición no tienen posibilidad ni siquiera de conseguir un candidato y por eso mienten sobre la pensión de adultos mayores. Y Marcelo Ebrard ofreció una conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México y aseguró que su equipo ha documentado el derroche de recursos de otros de los aspirantes. No dio nombres, pero pues tendría que ser Claudia Sheinbaum o Adán Augusto López. Ebrard dijo que le va a presentar un informe al partido porque según esto esos otros candidatos están incumpliendo el acuerdo que firmaron, pero se cuidó de no dar a conocer nombres. En otras cosas, el presidente López Obrador informó que su gobierno comenzó a levantar una encuesta sobre consumo de drogas. Dijo que el objetivo es tener un buen diagnóstico para mejorar las acciones. No dijo cuándo se tendrán los resultados. Pues qué bien, porque los datos más recientes que tiene México son los de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, así se llamó, del 2016-2017. Es decir, llevamos 6 años como país sin medir el consumo de drogas. Hace 7 años en México, pues prácticamente el 11% de la población de 12 a 65 años había consumido alguna droga. 8.6% había consumido marihuana alguna vez y 3.5% cocaína. En esa encuesta no hay datos todavía, esto fue hace 7 años, no había datos de consumo de fentanilo y por alguna razón, nunca del todo explicada, el gobierno del presidente López Obrador, que ha invertido muchísimo en campañas contra las drogas, en campaña contra las adicciones, por alguna razón no hizo la encuesta de consumo. Hoy el presidente López Obrador dice que ya se está levantando. Veremos cuándo están los resultados y qué dicen esos resultados. Y hoy se confirmó la detención de quien fuera el titular de la unidad antisecuestros de la ex Procuraduría General de la República, el señor Gualberto Ramírez. Fue uno de los encargados de investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo detuvieron ayer y hoy un juez federal con sede en el Reclusorio Sur, le dictó prisión preventiva justificada. Lo acusan de desaparición forzada de personas, tortura, intervención de comunicaciones privadas y coalición de servidores públicos, delitos que supuestamente habría cometido contra algunos de los integrantes de Guerreros Unidos del grupo criminal detenidos por este caso. El sábado se va a definir la situación jurídica de este señor Gualberto Ramírez. Concretamente se le acusa de haber participado en 2015 en la tortura, aquella que presentamos aquí, de Felipe Rodríguez Salgado, a quien le dicen el Cepillo, uno de las personas pues que desapareció a los normalistas de Ayotzinapa. Esa tortura pues se difundió y se ve ahí al titular de fondo, al titular ahí está, con la gabardina, a quien fuera el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón. También hoy se conoció que los 8 militares que permanecían detenidos en el campo militar número 1 por su supuesta responsabilidad en desaparición forzada y delincuencia organizada por el caso Ayotzinapa, pues fueron vinculados a proceso hoy por una jueza federal. No queda claro con qué pruebas, pero pues al parecer había que mandar a la cárcel a militares y hoy se hizo. Así lo confirmó. La información fue confirmada por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Estos 8 soldados forman parte del grupo de 16 militares a quienes se les dictaron órdenes de aprehensión la semana pasada. Y hoy temprano, coincidencias, hubo reunión de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. Los padres y abogados de los normalistas fueron notificados de la formal prisión de los 8 militares y de la detención de Gualberto Ramírez. Quizá fue solo una coincidencia. Luego de la reunión, y como cada día 26, hoy todavía es día 26, los padres marcharon por el centro de la Ciudad de México, hicieron un mitin en Avenida Juárez
y ahí los familiares de los normalistas dijeron que pues hay un avance con estas detenciones. Dos noticias buenas para nosotros. Eso implica que después de tanta exigencia que se le ha hecho al gobierno, porque se derivan de los informes de expertos, ¿no? Que incluso de Encina, ¿no? En su informe digo también que hay una participación, pero se limita en hablar de 4. Pero ya los expertos hablan de más de 20 órdenes de aprehensión que fueron canceladas. Finalmente el gobierno, una mesa de trabajo con el gobierno federal, se planteó y dijo, vamos a retomar toda. Y si hay más militares, pues vamos a... Faltan 8. Efectivamente 8 que ahí están prófugo. Entonces, para nosotros es un avance importante. Claudia. Ciro, buenas noches. Qué gusto verte nuevamente. La ola de calor, Ciro. ¿Te tocó en estos días? No, aquí tuvimos un muy buen clima, pero... Déjame decirte que hoy en Hermosillo no la pasaron nada bien. El registro de una de las temperaturas más altas de esta temporada la tuvo Hermosillo, Sonora. Ayer la ciudad alcanzó los 49 grados. ¿Te imaginas eso? Esto de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua. El récord histórico es de 49.5 grados. Es decir, rompió récord a nivel mundial. Hoy bajó un poco el calor, la temperatura más alta que registró el Observatorio Meteorológico de Hermosillo fue de 44.5 grados. Y este fin de semana el grupo de mercenarios rusos Wagner abandonó la ciudad de Rostov. Este grupo que peleaba como aliado del régimen de Vladimir Putin en Ucrania, pero que el viernes su líder, Yevgeny Prigozhin, denunció que el ejército ruso los atacó y por ello se dirigieron hacia Rostov y tomaron un cuartel militar. Prometieron que avanzarían hasta Moscú, pero el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, medió en el conflicto de manera sorpresiva y consiguió que el grupo Wagner saliera de Rostov y regresara a las posiciones que mantenían en Ucrania. El sábado Vladimir Putin prometió que habría castigo para los rebeldes. Hoy les ofreció a todos los integrantes del grupo Wagner sumarse al ejército ruso o irse a Bielorrusia. Mando este mensaje. Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Bueno, quien rechazó que su gobierno tuviera relación con este grupo, con el grupo Wagner, fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. We made clear that we were not involved. We had nothing to do with it. This was part of a struggle within the Russian system. The ultimate outcome of all this remains to be seen. But no matter what comes next, I will keep making sure that our allies and our partners are closely aligned in how we are reading and responding to the situation. It's important we stay completely coordinated. El resultado de todo eso está por verse. Y en otras cosas, esta mañana unos 100 habitantes de San Bartolo Ameyalco bloquearon el Puente de los Poetas. Esto en la entrada a Santa Fe. Cerraron la circulación en ambos sentidos a la salida de la Supervía Poniente durante casi 5 horas porque protestaban por la falta de agua. ¿Protestan? Siguen sin agua. Por la falta de agua. Trabajadores del sistema de aguas fueron a negociar con los inconformes, pero se comprometieron a revisar las obras, a abastecer con 10 pipas de agua al día. Eso también lo veremos. No quedó resuelto ni de lejos ese problema. ¿Qué más? Y el gobierno federal decretó hoy una nueva expropiación para uno de sus proyectos prioritarios, el Tren Maya. Son 6 decretos publicados para expropiar más de 175 hectáreas entre ejidos y predios privados en Quintana Roo y Campeche. Esto para las obras en los tramos 5, 6 y 7 del tren. En 5 de estos decretos las autoridades ya habían negociado el pago de indemnizaciones por 298 millones de pesos. En este último, en el 6º decreto, aún no se ha determinado el monto de la indemnización. Bueno,
Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque hace 2 semanas, seguramente recuerdas, Donald Trump negó haberse llevado documentos clasificados a su residencia en Florida. Se declaró inocente incluso en el juicio en su contra de los 37 cargos por mal manejo de información clasificada. Según Trump, eran simples historias. Se llevó periódicos, revistas y artículos. Sí, que eran historias de medios de comunicación. Sin embargo, Ciro, hoy CNN dio a conocer el audio de una conversación de julio de 2021 en la que Trump reconoce tener un documento clasificado sobre un posible ataque contra Irán. This is secret information. But look at this. It is like highly confidential, secret. This is secret information. Isn't that incredible? Yeah. This was done by the military, given to me. Yeah. See, as president, I could have done less. Now I can't, but this is classified. ¿Y no lo ha desmentido Trump? Palabras de Trump, pues después de que se difundiera este audio, por supuesto publicó en su red social Es una fake Truth news. Social. Sí. ¿Qué dijo? Dijo, el desquiciado fiscal especial Jack Smith, trabajando en conjunto con el Departamento de Justicia y el FBI, ilegalmente filtró un audio de mí que es en realidad una exoneración en lugar de lo que ellos quieren hacer creer. Esta continua cacería de brujas es otra interferencia electoral. Son unos tramposos y Total, matones. haga lo que haga el señor Trump, haga lo que haga el señor Trump. Él siempre dice la verdad, él siempre tiene la razón. Le saquen los videos, le saquen audios, él siempre tiene la razón. Y todo es una cacería de brujas contra él. Pero va muy bien en las encuestas. La teoría es de la realidad. conspiración. Bueno, gracias. Buenas noches, Ciro. Gracias, Claudia. Muchas gracias por sus comentarios sobre las imágenes que veíamos al inicio del programa. Muchas llamadas, sobre todo de fuera del Valle de México, de la Ciudad de México, sorprendidos de que ahí en Polanco se haya dado una acción así, 4 minutos. Personas golpeando, rompiendo los cristales de una joyería para llevarse unos relojes. Bueno, gracias por sus comentarios. Hacemos una pausa. Vamos a regresar al tema de la seguridad un poco más adelante, pero por lo pronto nos vamos a pausa y regresamos con David Páramo. La actividad económica en abril pasado tuvo el mejor mes de los últimos 13 meses. En abril, estamos en julio prácticamente. Es el dato que se conoce hoy. Sí. Es el dato que hoy da a conocer el INEGI. No sabía. ¿Cómo Bueno, estás? sí Buena. sabía, pero... Di que sí sabías. Sí, bueno, ¿y? La economía mexicana creció 0.82%. En marzo había caído. Y es un crecimiento acumulado del 3.35%. Acumulado 4 meses. Acumulado en el año. En el año. En el año. O sea, 12 meses. Buenísimo. Podría ser que la economía creciera alrededor del 3%, como dice el secretario Ramírez de la O de Hacienda, que Buenísimo. él insiste que va a crecer la economía del 3%, 2.4%. Sí es buenísimo, pero no es suficiente, Ciro. Y te voy a decir, es suficiente. No. Y te voy a decir por qué no es suficiente. Porque apenas estamos regresando al nivel previo de la pandemia. Apenas regresando al nivel previo de la pandemia y todavía no hemos regresado al nivel de 2018. ¿Por qué? Bueno, pues que entre otras cosas México es el único país de la OCDE que no utilizó fondos públicos para reactivar la economía. Hace unos días el presidente López Obrador decía, y nos agarramos y nos ahorramos 40,000 millones de pesos. Bueno, pues a lo mejor estaríamos creciendo más si hubiéramos invertido esos 40,000 millones de pesos. Que el dato es bueno, sí. Y a partir de mañana veremos cómo las casas de análisis empiezan a subir su estimación del crecimiento de la economía. Está bien. Oh, está bien, no estoy diciendo que está bien. Dalo como una buena noticia. Es una buena noticia. Ya, está bien, déjala ahí mejor. Remátala, David. Ya que nos pusimos muy optimistas, quizá los trabajadores de Mexicana de Aviación sí reciban lo que estaban peleando y sí, la marca se la quede el gobierno mexicano. Hacemos una pausa y al regresar no se trata de ganar una discusión, se trata de tener un país menos inseguro, menos violento. Regresamos con eso.
No se trata de ganar la discusión, se trata de tener un país más seguro del que se tiene hoy. Un México donde la gente esté más tranquila, tenga menos temores y miedos, tenga mejor calidad de vida cotidiana, viva más en paz. Ese es el anhelo. El problema es que hoy ese país se sigue viendo lejos. El país de la seguridad, de la tranquilidad. Se quedan con ¿Qué importa? Y al acabar ¿Qué importa? Con el resumen de los Juegos Centroamericanos. Gracias, buenas noches. Ánimo.